Señor Freddy, está inscrito, puede pasar a clases. Tengo el gusto de informarle que usted no tiene cáncer. Esta es la llave de su casa. Tenemos el gusto de informarle de que está embarazada. Flor, esas son las llaves de su carro. Orar es una acción de fe, porque necesitas creer que Dios existe y además que te ama. Él está deseoso de platicarte y responderte. Señor Freddy, déjeme decirle, no aplica la beca. No se preocupara porque sus hijos iban a estudiar en las mejores universidades de Guatemala. Lamentablemente tengo que informarle que tiene cáncer. Y cuando estaba en el quirófano, vino un pensamiento de Satanás y me dijo, ¿sabes cuántas personas han muerto aquí? El enemigo, que no se queda tranquilo, me dice, ¿para qué quieres una casa? Estudios bien definidos establece de que no puede tener más bebés y ni puede intentarlo porque su vida puede estar en riesgo. Este no es el carro que yo tengo para ti. Dios está pendiente y Dios sí responde. Dios responde. Que Dios responde. Dios responde. Yo te puedo decir que Dios responde. Por eso hoy estoy aquí. Dios responde. Anímate y haz oraciones poderosas. Esa es la fe que tenemos, que cuando nos acercamos a Dios, Él nos escucha. Hemos definido la oración no como un monólogo, sino como un diálogo. Es una conversación de nosotros, sus hijos, hacia nuestro Padre. Nosotros hablamos, Él responde, Él nos habla, nosotros respondemos. Y esa revelación y esa dinámica y esa experiencia que tenemos nos ha levantado la fe. El domingo pasado iniciamos esta nueva serie titulada Dios responde. Anímate y haz oraciones poderosas. ¿Cuál es una oración poderosa? ¿Cuál es una oración efectiva? La Biblia está llena de esas oraciones poderosas. Tal vez la más poderosa de ellas, sin lugar a dudas, fue la oración de Jesús, el Padre Nuestro, donde establece principios para orar. De hecho, los días miércoles que tenemos nuestro culto de poder, estamos analizando el Padre Nuestro. Este miércoles último comenzamos también ese tema llamado Padre Nuestro, la oración más poderosa. Vamos a entender, vamos a estudiar, vamos a conocer 12 oraciones poderosas hechas por hombres y mujeres de Dios poderosos. La semana pasada vimos un panorama de 12 hombres, 12 mujeres también, más hombres que mujeres, que oraron y que sus oraciones fueron contestadas por Dios. Hoy nos queremos enfocar a la oración de Nehemías. Anímate y haz la oración de Nehemías. ¿Cuál fue la oración de Nehemías? Dame favor. Eso fue lo que pidió Nehemías. Dame gracia delante del rey. Resulta que el pueblo de Israel había sido llevado a cautiverio, el exilio, pero algunos cuantos habían quedado en Israel, en Jerusalén, y su ciudad estaba en ruinas. Ellos mismos estaban en miseria, en pobreza, en cautiverio, en esclavitud, y las murallas de Israel, el muro de Israel estaba derribado y sus puertas consumidas por el fuego. Y cuando Nehemías, él viviendo ahora fuera en Susa, capital del reino, con el rey Artajerjes, alguien viene, uno de sus hermanos, y le comunica cómo está Israel, la situación socioeconómica, los muros, las puertas, etcétera. Él se angustia, se aflige y le pide a Dios que le dé gracia, porque él tiene un proyecto, y el proyecto de Nehemías es regresar a su tierra y reconstruir los muros y reconstruir las puertas. Todos nosotros en la vida tenemos algunos proyectos, algunos anhelos. Y esa aventura, ese proyecto, esa visión que tenemos necesita recursos. Y los recursos no necesariamente siempre son económicos. A veces los recursos son personas, a veces los recursos son locaciones, a veces los recursos son ideas. Y esos recursos a veces están depositados en personas que tienen influencia, y Dios nos puede dar gracia ante estas personas para que entonces el corazón de ellos se abra y puedan apoyarnos con los recursos que Dios ha puesto en la mano de ellos. Las personas anhelamos ser promovidos en nuestros trabajos.
Las personas anhelamos aumento de sueldos. Los empresarios anhelamos aumentar las ventas, hallar gracia con el socio, hallar gracia con el cliente. Los vendedores necesitan tener gracia ante los compradores, porque aunque el vendedor tenga un buen producto, pero si cae mal el vendedor, la gente por el mal vendedor no compra el buen producto. Y a veces hay vendedores que son tan cae bien y su producto no es tan bueno, pero la gente le compra al vendedor el producto malo porque él es un buen vendedor. Hay jóvenes aquí que necesitan hallar gracia delante del suegro y de la suegra. Aquí hay personas que necesitan hallar gracia delante de su jefe. Aquí hay gente que necesita hallar gracia ante el agente migratorio. Aquí hay personas que necesitan hallar gracia delante de los jueces. En otras palabras, todos necesitamos hallar gracia, y esa gracia divina. Estaba leyendo un artículo sobre quiénes son promovidos en las empresas. ¿Qué se necesita? ¿Cuáles son las cualidades o los hábitos de las personas que son promovidos, ascienden en sus puestos, en sus trabajos? Y me parece tan interesante, solo quiero enunciarlo, probablemente aparecerá en la pantalla, pero son 5 hábitos para lograr ser promovido dentro de la organización. En primer lugar, eligen el medio adecuado para su talento. 2, prestan atención a lo que valora su jefe. 3, se concentran tanto en las responsabilidades diarias como en la visión general de la organización. 4, les hacen lugar a ideas más amplias, son de mente abierta. 5, se llevan bien con sus colegas. Y a esto se ha conocido como inteligencia emocional. No solo le caen bien al jefe, sino al equipo del jefe. Saben y le dan importancia a tener conexión con las personas. Hoy no vine a hablar de cómo ser promovido en un trabajo, solo quise captar su atención. Hoy vine a hablar que hay situaciones en nuestra vida donde tenemos que tocar la puerta de alguien que tiene los recursos. Necesitamos gracia. Diga conmigo, dame gracia, Dios. Todos necesitamos gracia. Los esposos necesitamos gracia para que nos hagan una buena comida en la casa, ¿o no? Las mujeres necesitan gracia delante de su esposo. Los hijos necesitan gracia. Muchacho, tú que estás tras ese sueño donde necesitas el sí de tu papá, el sí de tu mamá. Hay gente que tiene la capacidad de darte el sí y el darte el no. Y creo que Dios hoy puede revestirnos de gracia. Quiero leer con ustedes en Nehemías capítulo número 1 y el versículo número 11. Dice la escritura literalmente: Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. Dame favor, dame gracia. Esa es la oración que hoy estamos estudiando. La oración de Nehemías es: dame gracia, dame favor ante las personas que necesite esa gracia para que muevan los recursos a favor de un proyecto, una aventura o una visión. ¿Qué se necesita? Quiero proponerles 2 grandes principios. En primer lugar, o 2 grandes imanes. Si usamos la analogía del imán, el imán atrae. ¿Cómo atraemos el favor de las personas? Claro, aquí debe haber un balance, porque usted sabe que una persona que tiene una actitud muy interesada también recibe rechazo. Cuando alguien en autoridad es hostigado por otra persona que está insistentemente, inoportunamente tocando la puerta, también es molesto. Pero ¿cómo hacemos para realmente hallar gracia y no caer en lo que aquí en Guatemala, para los que nos están siguiendo a través de las redes sociales, aquí en Guatemala tenemos ciertos modismos como chaquetero? ¿Alguien sabe qué es chaquetero? Siendo un poquito más popular, culebra. ¿Quién es un culebra? ¿Quién es un chaquetero? Por no caer en ser culebra o chaquetero o interesado y tratar de sacarle ventaja a sus compañeros. ¿Sabe cuál es el problema del chaquetero o del culebra?
No es que tenga buenos anhelos, qué bueno querer superarse, pero un chaquetero y un culebra pierde porque le tiene que poner el pie en la cabeza a otro para sobresalir a él. Eso es lo que enturbia el panorama. Pero todos deberíamos ser inteligentes emocionalmente, caerle bien a esa persona que está en influencia, para entonces que fluyan los recursos, el cual nos ayudará a cumplir el propósito de Dios. ¿Están conmigo todavía? No hay ningún chaquetero entre nosotros. O culebra menos, ¿verdad? Ya está reprendido, lo venció Jesucristo hace muchos años. Pero este principio que quiero proponerles, a la luz de la Biblia, a la luz de Nehemías, estamos estudiando entonces estos imanes para traer la gracia de Dios. Y este primer imán es llevar tu petición a Dios. Y perdóname, hoy estoy rayando en lo popular, pero a veces es pedagógico causar un cortocircuito en nuestra mente exquisita intelectual con aspectos populares. Y perdóneme esta que le voy a decir. Antes de ir con tu compadre, ve con tu padre para hallar gracia. ¿No es cierto? ¿Quién es nuestro compadre? El abogado, el empresario, el licenciado, el juez. ¿Con quién tengo cuello? Otro modismo. ¿Con quién tengo esa conexión que me pueda ayudar? Está bien tener compadres, pero antes de ir con el rey Artajerjes, Nehemías nos modela lo que debe hacerse. Hay que ir con el Padre Celestial, con el Abba, con el Papito, con el Dios que conoce nuestras necesidades y nos puede revestir de gracia, de inteligencia, la manera de poder tocar la puerta. Así que lleva tu petición a Dios. Hay una manera de hallar gracia delante de la gente, y es primero hallando gracia delante de Dios. ¿Cómo hallamos gracia delante de Dios? Analicemos la oración de Nehemías. En el capítulo 1, versículo 1 al 4 dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Verso 3: y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén, ¿cómo estaba? Derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné. ¿Y qué hizo Nehemías? Y oré delante del Dios de los cielos. Así que las crisis son la materia prima para producir visiones. La crisis de Jerusalén produjo un sueño, una visión, un proyecto en el corazón de Nehemías: reconstruir su ciudad. Pero antes de tener acceso al rey, porque él era un hombre de confianza, él era el copero del rey. Y los coperos y las personas que tienen que ver con asuntos alimenticios cerca de la gente importante deben ser de mucha confianza, principalmente en esos días. ¿Por qué? Porque envenenaban a los reyes. Así que el copero debía primero probar el vino y después lo bebía el rey. Si no se moría el copero, entonces la cosa estaba bien. Era una persona de mucha confianza. Era una persona que tenía acceso al compadre Artajerjes, al rey Artajerjes. El rey era el que tenía los recursos, tenía las personas, tenía el permiso legal, tenía la aprobación. Pero antes que Nehemías fuera a tocar la puerta del compadre, tocó la puerta del Padre Celestial. Y yo quiero animarte que antes que toques la puerta de la oficina de tu jefe, antes que toques la puerta de la agencia migratoria, antes que toques la puerta del abogado, del juez, del empresario, de tu socio, de tu cliente, primero oremos a Dios. ¿Cómo fue la oración de Nehemías? Porque no crea que la oración de estos hombres y mujeres aquí, nosotros leemos en 2-3 minutos una porción bíblica y pensamos que la oración de ellos solo fue pedir, 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 e inmediatamente vino el milagro. Estas oraciones iban acompañadas de otros aspectos muy importantes que conlleva nuestra comunión con Dios. Vea conmigo qué interesante. ¿Cuál fue entonces el primer principio que encontramos aquí en Nehemías capítulo 1 hasta el versículo 11?
El primer aspecto o el primer componente que veo en esta oración es la alabanza. Acompáñeme, diga conmigo alabanza. Diga conmigo alabanza. ¿Qué es alabar? Hablar bien, exaltar, levantar el nombre de alguien o de algo. Adorar a Dios. Esto me gusta. ¿Sabe por qué me gusta? Porque en esa figura familiar, padres e hijos, Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, y en esta tierra tenemos hijos o tenemos padres. Y hay una manera de tocar el corazón de papá y mamá. No solo es pedir. Hay un momento donde mis hijos se enamoran mi corazón. Y cuando se ponen muy tiernos, muy dulces, yo digo, ajá, algo está por ahí. Pero imagínense que llegan malhumorados, con un tonito así elevado, a pedirle a uno situaciones, a pedirle a uno obsequios, dinero, etcétera. Uno cierra su corazón. Pero ningún padre se resiste ante una dulzura de su hija o su hijo, principalmente cuando ellos están más pequeños. Cuando viene el niño, se acuesta en la cama y lo abraza y le da un beso y le dice: papito, yo te amo, mamita, yo te amo, abuelito, yo te amo. Usted ya lo derritieron. Que alguien nos defienda, por favor. Porque cuando tocan nuestro corazón nos hacemos súper vulnerables. Ustedes saben, por el ministerio nosotros salimos mucho de la ciudad a predicar a otros lugares. Y mis hijos estaban pequeños y un día a mí me pegó la nostalgia. Me pegó, contuvo esa cosa. Así que fui al cuarto de mi segundo hijo, de Diego, y le dijo: Diego, yo mañana voy de viaje, pero yo quería que todos se vinieran a dormir a la cama. Tenemos una cama grande y mis 3 hijos estaban pequeños. Y yo: no, papi, cada uno tiene su cama. Y yo: un minuto, vente conmigo. Total es que traje a Diego, lo abracé. Yo estaba muy sentimental y le dije: Diego, voy fuera de Guatemala, ¿qué quieres que te traiga? Me sentí como aquel rey Herodes cuando bailó aquella jovencita. Le dijo: hasta la mitad de mi reino te doy, es que me volviste loco. Un hombre se vuelve loco. Esa joven halló gracia y ustedes saben lo que pidió. Por orientación de la madre, pidió la cabeza de Juan el Bautista. Lo que puede hacer tocar el corazón de una persona influyente, hasta ofrecer la mitad del reino. Y yo le dije a Diego: Diego, ¿qué quieres que te traiga? Y él me dijo: no se me ocurre nada, lo que quiero es que no te vayas de la casa. Ay, hice como usted hizo. Ay. Hubiera preferido que me dijera: tráeme un carro, tráeme una pelota, etcétera, etcétera. Lo que estoy diciendo es que los padres tenemos una manera de abrir nuestro corazón. Y aunque a usted le parezca raro, así es Dios. ¿Por qué digo que así es Dios? Porque sería una relación insana que nosotros solo buscáramos a Dios para pedirle. Dios sale a nuestro auxilio, pero Dios no solo es bombero, o Dios no solo es médico, o Dios no solo es banco. Dios es una persona y es nuestro Dios. La primera persona, la Trinidad, Dios Padre. La segunda persona, la Trinidad, Dios Hijo. Y la tercera persona, la Trinidad, Dios Espíritu. Ahora, mire la oración de Nehemías. Antes de pedir, ¿qué hizo Nehemías? Versículo 5. Dije: te ruego, oh Jehová, lo está exaltando, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Ya lo tenía derretido. Que llegue su hijo y le diga: papi guapo, fuerte, generoso, no hay otro como tú en esta tierra. Ya nos hizo pedazos el hijo. ¿Sí o no? Bueno, de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Hay que alabar a Dios, hay que adorar a Dios. Se vale pedir, Dios quiere darnos, Dios quiere sanarnos, proveernos, que hallemos gracia delante de las personas que tienen los recursos. Pero no solo llegue a tocar la puerta de pedir a Dios, ámelo, adórelo, exáltelo. Y no solo por lo que Él ha hecho, por lo que hace o lo que hará. Hay que madurar y comenzar a alabar a Dios por lo que Él es, por quién es Él, por sus atributos, por sus cualidades. Él es omnipotente, todo lo puede hacer. Él es omnisapiente, todo lo sabe. Él es omnipresente, en todo lugar está.
pero Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio y es el fin. De pronto tú te conectas a la Biblia y de tanto leer a la Biblia comienzas a enamorar a tu Padre con estas palabras hermosas: alfa, omega, torre fuerte, roca eterna. Y entonces el Espíritu comienza a fluir en ti. Esa es una manera como nosotros atraemos la gracia de Dios. Pero hay otro componente muy bonito en la oración de Nehemías. Aparte de alabar, necesitamos ser, número 2, constantes. La constancia es parte de los hombres y las mujeres de Dios, la perseverancia en la oración. No basta pedirlo una vez. No es falta de fe pedirlo 2, 3, 4, 5, 6 veces. Si a la luz de Nehemías, yo entiendo ahora en el verso 6 que dice: a esté ahora atento, verso 6, tu oído, dice la escritura. ¿Está conmigo? Nehemías, mírenlo en la pantalla, por favor. Ahora está en la pantalla. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti. ¿Cuándo? Día y noche. Eso es orar con constancia, orar con perseverancia por los hijos de Israel, tus hijos. Un tercer componente de la oración de Nehemías: la confesión. Ora confesando los pecados personales y corporativos de tu familia, de tu ciudad, de tu iglesia, de la nación. Muy rica la oración de Nehemías. Cómo halló gracia Nehemías, cómo tocó el corazón de Dios. Su oración es riquísima y nos da muchísima luz. Alabó, exaltó el nombre de Dios, tocó su corazón, fue persistente, pero también reconoció su pecado y el pecado de las personas. No estamos hablando de perfección, porque estos hombres de Dios eran muy íntegros, como Daniel. Pero cuando tú escuchas la oración de Daniel, que era un hombre que no tenía la cola machucada, otro modismo, otra expresión, que era un hombre recto, era un hombre íntegro, pero cuando ora dice: Señor, perdónanos, hemos pecado. Hay una conciencia que tenemos que vivir en integridad, no una ansiedad de una condición para ganar la salvación, sino como un resultado de que ya tenemos la salvación. Hay un estímulo a querer vivir en integridad. Y creo que una palabra integral, una palabra más certera, no solo es estimular a la gente: pide lo que quieras, Él te lo dará. Eso es cierto, pero sabemos que hay obstáculos y bloqueos para que muchas oraciones sean contestadas. Se va a asustar, como yo me asusté cuando leí 1 Pedro capítulo 3, donde dice que debemos tratar a las mujeres como carro Mercedes-Benz y no como Toyota. Usted ha oído el anuncio de la Toyota: no lo maneje, maltrátelo. Y parecen dos tipos en un pick-up, revienta el volcán de Pacaya y ahí vienen de vuelta otra vez. Lo probamos y todos chamuscados, y ahí va el Toyotía para arriba. Y algunos creen que su mujer es un Toyota, es un Ferrari, es un Porsche, y porque no me sé las marcas más finas. Pero ¿sabe qué dice 1 Pedro 3? Traten a las mujeres. Ay, gracias, mujeres, no me podían fallar. ¿Cómo, mujeres? Como vaso frágil, con ternura. Más frágil quiere decir que el tipo también somos frágiles. Nosotros también tenemos nuestro corazoncito, no crea. Pero la Biblia dice como vaso más frágil. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea que el estorbo para la respuesta de Dios, para el milagro de Dios, para la gracia de Dios, es nuestro pecado. Y hoy quiero animarlos. No solo quiero confrontarlos, quiero confortarlos. Que cuando uno tiene una mancha en la vida, que cuando uno se ensucia los pies con el pecado en esta tierra, nos debemos arrepentir de todo corazón. El que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia y el favor de Dios. Dios quiere bendecirte, pero tenemos que decirle no al pecado, pedir perdón a Dios. Eso hizo Nehemías, alabó a Dios, fue persistente, pero confesó sus pecados. Aparte de la confesión, esto está maravilloso cuando uno entiende un cuarto componente de la oración de Nehemías: recordatorios. ¿Sabes que debemos orar recordándole a Dios su pacto y su promesa? Con mucho respeto. Pero muchos hombres de Dios, Moisés, los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, se referían: lo que le prometiste a Abraham
Incluso la oración de Salomón cuando consagra el templo recuerda, evoca lo que Dios le prometió a su padre David. Yo estoy leyendo con ustedes el versículo 8 al 10 porque debemos orar recordando a Dios sus promesas. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Ellos pues son tus siervos. ¿Cuáles son las oraciones poderosas y efectivas? Las que nos accesan al Dios Todopoderoso en una relación cercana. Ellos son tus siervos. En palabras del Nuevo Testamento, Él es nuestro Abba. Eso dice Romanos 8:15. Porque no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción por el cual clamamos: papito, papá, padrecito. La figura es un niño llegando ante su papá. Padre implica progenitor, protector y proveedor. Y cuando un niño sabe que él no es el padre solamente, sino es su padre y es su papito, las cosas cambian. Esas son las oraciones donde nos da propiedad. Uno tiene propiedad para ir con su papá. Y cuando es niño y no tiene la grandeza de la vida, no da gracias y uno no lo toma mal a su hijo. ¿Acaso alguna vez su hijo de quinto primaria, cuando usted fue a pagar la colegiatura, le dijo a su niño de 10 años: papi, gracias por haberme pagado la colegiatura hoy? Es su tata, lo tiene que pagar. Ahora, si es el vecino, aunque sea niño, uno dice: ¿qué le picó a este vecino? Don vecino, muchas gracias. Bueno, no sabía que usted creía que yo era tan inteligente que me tenía que pagar mis estudios. ¿Acaso damos gracias a la mamá cuando cocina? ¿Acaso el niño de 9 años, cuando la mamá le da los huevitos y los frijolitos, dice: ay, gracias mamáita por cocinarme? ¿Qué? Otra vez frijoles. Los padres estamos para proveer a nuestros hijos, y eso es lo que nos da acceso: la oración de alabanza, la oración persistente, la oración de confesión. Pero saben, hemos entendido que podemos recordarle a Dios sus promesas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Señor, yo ya creí, ahora reclamo la salvación de mis padres, reclamo la salvación de mis hijos, reclamo la conversión de mis nietos. Padre, tu palabra dice: probadme ahora en esto, a ver si no abriré la ventana de los cielos. Cada vez que yo diezmo, recuerdo esa palabra. Oré por un diezmo ahorita entre servicios, y cuando oraba por ese diezmo, recordé esta palabra: Dios, recuérdate de lo que pactaste con nosotros, que si te dábamos lo que a ti te pertenece, entonces tú prometiste abrir la ventana de los cielos y reprender por nosotros al devorador. Cada vez que ores, cada vez que te acerques a tu Padre, recuérdale las promesas. Pregunto, ¿saben algunas promesas de la Biblia? Señor, te recuerdo tu promesa. Tú dijiste que por tus heridas hemos sido nosotros curados. Por eso debemos orar la palabra del Señor. Y eso fue lo que hizo Nehemías. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías? Recordó el pacto, la promesa que Dios le había hecho. ¿A quién? A Moisés. Si tu pueblo peca, pero si se humilla, entonces tú traerás bendición sobre ellos. Yo creo que Dios quiere darnos gracia, creo que Dios quiere abrir puertas, creo que Dios quiere tocar el corazón de gente que está sobre nosotros, que está en autoridad, para entonces conectar los recursos para esa visión, para ese proyecto, para esa aventura de noviazgo, ese proyecto de matrimonio, ese producto de negocio. No sé quién tiene que mover su corazón, pero alguien tiene los recursos que tú necesitas. A propósito, voy a decir algo: tener gracia no estimula la negligencia, produce proactividad. Cuando uno cree que uno tiene la gracia de Dios, se estimula la proactividad y se renuncia a la negligencia. Tener el favor de Dios no es dormirse en la hamaca. Como yo tengo la gracia de Dios, aquí a mi casa me van a venir a pedir trabajo.
Es que yo escuché que un hermano testificó y la profecía decía: a tu casa te llegaran a pedir trabajo. Esa es la excepción, no la regla. La gente hace doctrina de la excepción. Aprenda a hacer doctrina de la regla. La regla es que Dios prospera al diligente, que Dios prospera al trabajador, que Dios prospera al que llega puntual, al que corre la mía extra, al que bendice. De eso hacemos doctrina, no de la excepción. Así que lo que yo te profetizo es: si tú buscas a Dios, si tú te vuelves de todo corazón a Dios y dejas la hamaca a un lado y vas a hablarle a Artajerjes, porque Nehemías pudo haber dicho: ok, hoy que ya tengo la gracia de Dios, aquí me voy a quedar llorando, postrado, en ayuno, y que el rey me venga a buscar. Si esto es la voluntad de Dios, el rey me va a venir a buscar. La gracia no produce negligencia, estimula proactividad. Y solo mi suegra dice amén. ¿Cómo atraemos la gracia de Dios como la trajo Nehemías? Orando a Dios. Y hemos mostrado algunos componentes de esa oración. Pero no nos quedamos solo recordándole a Dios sus promesas. Pedimos con claridad, pedimos específicamente. Tenemos que saber pedir con exactitud lo que queremos: el color, el tamaño, la cantidad. Usted debe saber pedir a Dios. Yo les voy a confesar algo. Yo le estoy pidiendo a Dios 3 millones de quetzales para la construcción de todo el edificio ministerial. Eso no es lo que cuesta el cuarto de oración, cuesta menos. Pero pedir es gratis. Y pedir conforme a la voluntad de Dios recibe la respuesta del Señor. Queremos honrar al nombre del Señor. Por eso cada centavo que usted da, sean 5 quetzales, sean 100 quetzales, sean 5,000 quetzales, sean 10,000, sean 100,000, nos va a ayudar a construir esto. Pero regresando a esto, miren Nehemías, ¿qué fue lo que pidió? Pidió con exactitud. En esta versión dice, el versículo 11, cuando hablamos de ese quinto componente que son las peticiones: ora con confianza pidiendo a Dios. Dice el verso 11 en esta versión: Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos, somos tus hijos, tú eres Abba, papito, y nos complacemos en honrar tu nombre. No solo llegamos a pedir. Y dice: y te pido que a este siervo tuyo, o sea, yo, le dijo Nehemías, le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. ¿De quién te tienes que ganar el favor? Te revisto de la gracia de Dios. Ese es mi anhelo, esa es mi oración. Nehemías necesitaba hallar gracia delante del que tenía los recursos legales, los recursos económicos y los recursos personales. Nehemías necesitaba la plata, Nehemías necesitaba las personas, Nehemías necesitaba el permiso. ¿De quién necesitas el permiso? ¿De tu suegro? Yo te pregunto, ¿estás haciendo bien las cosas? ¿Por qué el suegro parece un diablo? ¿No serás tú el diablo? Ahora yo le tiro a los yernos, ¿eh? Es que depende. Cuando uno es joven, esos suegros. Cuando uno ya es viejo, esos yernos. Pero ¿de quién necesitamos gracia? Es que nos amamos, pero es que esa vieja no nos da permiso. ¿Qué será que la vieja no te da permiso? Si tú tan calidad que eres, mano, estudias, tienes plata, estás consagrado, está loca la vieja. Sos vago, no estudias, no tenés plata y apestás y le llamas bruja a la otra. Entonces, perdón, pero aquí el que tiene que sufrir un transformer eres tú. Y esto va en serio. ¿Qué será que no te aumentan el sueldo? ¿Qué será que no te promueven? Porque seamos sinceros, no todos los jefes, no todos los suegros, no todos los reyes son malacates. Hay buenos suegros, hay buenos jefes, hay buenas empresas, hay buenos reyes. A veces no consiste solo en el corazón del rey, a veces consiste en procesos. El rey quiere hacerlo, pero hay un esquema que no lo deja. Dios puede hacer un milagro si el rey quiere, tú quieres, Dios puede mover los tiempos. Porque ¿saben cuál era el problema de Nehemías? El problema de Nehemías es que él estaba muy triste y delante del rey uno no podía estar triste. Pena de muerte. Porque delante del rey, los reyes tenían bufones que le contaban chistes.
Y entonces, porque cuando uno está contento, hermano, uno afloja la plata. Nunca le pida a nadie cuando tenga cara champurrada, cuando se esté sonriendo después de 2 chistecitos, dígale: hoy me acuerdo lo que te vine a hablar. Y estaba ahí Nehemías y estaba ahora con el rostro muy triste. Eso es Nehemías capítulo 2, primeros versículos. Y él tenía miedo, dice la Biblia que Nehemías tenía miedo. Por eso pidió la gracia, por eso pidió favor a Dios. Y el rey le dijo: Nehemías, no estás enfermo, no estás pálido, no estás mareado. ¿Por qué está triste tu rostro? Y dice la Biblia que Nehemías temió porque sabía que podía morir. Y él dijo, ¿sabe cómo le dijo? Es que hay que ser chispudos también. Tenemos que ser chispudos con Dios y tenemos que ser chispudos también con la gente. ¿Sabe cómo le dice Nehemías al rey? Viva para siempre el rey. Qué pilas, Nehemías. A Dios le dice Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Y al rey le dice: reyazo, viva para siempre usted, mi señor. Pase, Nehemías, buena onda, pase. Eso se llama inteligencia emocional. Hay gente que tiene mucha gracia con Dios porque ora, porque ayuna, porque se revienta el pecho y porque camina en integridad. Pero nunca le sonríe a la gente, nunca le da la mano a las personas, nunca le da un abrazo. No cae bien y dice: ¿qué será que a mí no me cae nada, hermano? Báñese. Sí, báñese. Dice: yo estoy orando, pero la gracia no estimula la negligencia, produce proactividad. Señorita, si a ti te gusta ese cuate, ya lo oraste, ya lo ayunaste, ya lo ungiste con aceite, solo porque no eres bruja no le has puesto alfileres, pero tú lo has consagrado con aceite. Ahora sonreíle, peinate, hermana, un poco de maquillaje. De verdad, tan bonita que son las mujeres con maquillaje, se ponen un poquito. Yo se lo digo con mucho cuidado, con mucho respeto. Báñense, bañémonos los domingos, usemos perfume. De verdad lo digo, venga bien presentado el domingo. Sale todo esparramado usted de su casa. ¿A dónde vas? A la iglesia. Qué desastre, hermano. ¿Qué van a decir? ¿Con qué razón la gente no quiere venir? Póngase su mejor prenda, peínese, se eche de aroma, a ver cómo están. Ay, qué rico huele mi esposa. Así es, mi amor, así hay que venir a este lugar. Alguien está con vida conmigo. Hay que ser proactivos. La gracia no estimula la negligencia, produce proactividad. Debo ir terminando, pero quiero contarles este testimonio que toca mi corazón y que ilustra lo que quiero enseñar. Estos pastores recibieron una palabra de Dios, porque ¿qué es lo que se hace con la palabra de Dios? Se camina sobre ella. Las palabras de Dios no solo son para recibirlas, es para obedecerlas y caminar sobre ellas. Si el primer principio es pide a Dios, ¿sabe cuál es el segundo principio? Actúa conforme a lo que pediste a Dios. Le pediste a Dios que te diera gracia delante del rey Artajerjes, ahora camina hacia el rey Artajerjes. Pediste gracia para que te dieran la visa, ahora encamínate hacia la embajada. Pediste gracia para que te aumentaran de sueldo, ahora ve y toca la puerta. Pediste gracia para ser promovido, ahora ve y muestra tus credenciales. Pediste gracia delante de tus suegros, ve ahora y preséntate, dile que tú quieres hacer bien las cosas, que vas a estudiar en la universidad, que te vas a graduar, que le vas a dar un futuro a tu hija, a su hija, que le ofreciste hacerle un carro, que le ofreciste hacerle una casa, que le ofreciste hacer la leña. No, eso no le va a decir. Alguno es lo único que cumple. Te ofrezco hacerte un carro, mi amor, te ofrezco hacerte una casa, te ofrezco hacerte leña. Y sí, dice la tonta, sí, dice. Ahora, si ustedes todavía están conmigo, no he perdido a ninguno todavía. No sé si estoy hallando gracia o sin gracia o desgracia, ¿verdad? La primera es gracia, la segunda sin gracia y la tercera es desgracia. Pero quiero decirles esto por el video que les voy a poner. Si quiere anotarlo, anótelo. No me quiero ir sin decirles esto. Necesitamos actuar, movernos de acuerdo a la oración que hemos pedido para hallar gracia.
¿Cómo hacemos para movernos? 1, actúa proactivamente. Sé proactivo. Pronúnciate, acércate, muéstrate. Pero no solo lo hagas de una manera inconsciente, de una manera abusiva o de una manera torpe. Tenemos que ser inteligentes a la hora que debemos tocar la puerta. Aquí le va otro modismo. También está rayando en lo popular. Toca la puerta, pero no la patees. Cuando tú vas a pedir gracia, hay que tocar la puerta, pero no patear la puerta. Y espero que esta figura le ayude. Usted no llegue como Juan por su casa, a la casa del suegro y la suegra, llega, se quita los zapatos, se pone el pie sobre la mesa y ¿qué tal vos? Le dice, le pone el brazo al suegro y no, usted toque la puerta, no patee la puerta. Usted no emplace. Si no me suben de sueldo, me voy. Tal vez le van a aumentar de sueldo, pero ya enturbió la relación. Toque la puerta, pero no la patee. Tengamos gracia para pedir como hizo Nehemías. Pide con claridad. Él pidió con claridad. 3, pide pertinentemente. No hay que sofocar a la gente a la cual queremos pedirle algo. Al rey Artajerjes no hay que sofocarlo, hay que saberle entrar. Aquel se acercó, estaba triste. Entonces el rey le dijo, ¿qué es lo que te pasa? Y el otro le explicó lo que le había sucedido y él le dice, pide. Y entonces Nehemías pidió. Quiero leerles estos 7 errores usuales que debes evitar si quieres lograr ser promovido o un aumento de sueldo en tu trabajo. Hay 7 errores que cometemos cuando queremos aumento de sueldo y no lo hacemos de una manera correcta. 1, preguntar sobre un aumento de sueldo o promoción basados en el tiempo de trabajo en la empresa. A veces vale más el fruto que el tiempo. Dentro de los voluntarios apreciamos mucho el tiempo, eso se llama lealtad y fidelidad. Pero dentro de una empresa lucrativa no solo se aprecia el tiempo, se aprecian los logros que ha alcanzado el colaborador. 2, no haber tenido un hecho importante que amerite la solicitud de aumento de sueldo. 3, hacer el pedido en forma inapropiada. Nunca emplaces. Vas a ganar tu primer aumento, pero no ganarás el segundo, porque es incómodo. ¿Sabe por qué? Porque entonces el gerente, el empresario entiende que no tienes el color, no tienes la camisola del equipo, no tienes la camisola de la organización. Estar solo por la plata, no por una visión, no por una causa, sino por la plata. No lo pidas inapropiadamente. 4, no ser persistente. Ese es un error. Se dice una vez y prueba la segunda vez. Y 3, con pertinencia, pero no desistas. 4, creer que te van a dar un aumento o promoción por tus solos méritos. 6, pedir mucho al mismo tiempo. Aumento de sueldo, un mejor parqueo y que le cambien el escritorio. Solo pida una cosa, no atolondre al jefe. 7, pensar que una promoción o un aumento de sueldo lo arreglará todo. A veces el mismo colaborador está engañado y al pedir un aumento de sueldo lo que más está expresando es que quiere irse, está incómodo. Pero yo estoy aquí porque tengo la fe que Dios nos puede llenar de gracia y tengo como 2 semanas desatando que Dios te aumente el sueldo, que tú hayas gracia en tu empresa y que decidan aumentarte de sueldo. Se acercó un joven después del primer servicio y me dijo, pastor, quiero contarlo. Donde comencé a trabajar se dieron cuenta que era cristiano, llego puntual, corro la mía extra y me han aumentado 2 veces el sueldo y me ponen a orar. Comenzamos orando 3 personas, ahora vemos 30 personas orando. En las últimas 2 reuniones de matrimonios de mega armonía he traído al propietario de la empresa, al gerente de la empresa y están contentos con lo que yo estoy haciendo. He hallado gracia delante de las personas. Yo creo que nosotros podemos hallar gracia delante de la gente. Les regalo este video, para mí es un monumento de alguien que ha hallado gracia delante de Dios y delante de los hombres. Su nombre es Pastor Gustavo García Salas, su esposa, la hermana Lucy. Ellos recibieron una palabra que iban a recibir una casa, comenzaron a orar persistentemente, a creer, comenzaron a ser efectivos en su trabajo, buenos trabajadores, inteligentes, diligentes, capaces. Y entonces Dios tocó el corazón de su jefe
Y cuando Dios toca el corazón de Artajerjes, abra las manos porque los cielos se abren y uno recibe más abundantemente de lo que ha pedido. Que Dios te sorprenda con esto, que recibas más de lo que pides y más de lo que anhelas, más abundantemente. Ahora sí, por favor, el video. En el 2004 nosotros recibimos una palabra de parte de Dios en una actividad que hubo en la iglesia. Recién pasados estábamos a Colinas, cuando la hermana Berlín y la hermana Anita de Madrid se acercaron a nosotros con mi esposa a darnos una palabra donde decía que nosotros íbamos a recibir otro carro y una casa, que en ese momento pensé una casa iba a ser imposible, una casa, y después pensé una casa que se referían a lo espiritual, a seguirme creciendo espiritualmente. Pero realmente pasó el tiempo y del 2004 al 2010 vino un nuevo carro para nosotros, que realmente vimos la mano de Dios, donde pudimos ver manifestado su amor hacia nosotros, dándonos un vehículo nuevo. Fue una camioneta que nos regalaron y en el cual nosotros nos sentimos muy contentos. Después pasó el tiempo, ya estábamos en el 2014, nos sentíamos muy tal vez como incómodos, o ya nos habíamos acomodado en la casa donde estábamos con mi suegra, que realmente la bendigo, que fue una gran mujer, pero ahí el Señor nos empezó a inquietar para podernos mover e irnos a otro lado. Ese año, el 2014, fue un año crucial para nosotros. En mi vida fue algo muy difícil porque empieza el Señor a incomodarme, a inquietarme por el hecho de estar viviendo en la casa donde estábamos. Estábamos muy bien, sin embargo, había una incomodidad muy fuerte en mi vida. Fueron 8 meses muy complicados en los cuales lloraba sin ninguna razón aparente, sentía mucha frustración muchas veces de estar viviendo donde estábamos, a pesar de que ya teníamos más o menos 15 años de estar en ese lugar. Llega el momento en el que le tengo que entregar esto al Señor, y pues tengo la bendición de trabajar en un lugar en el cual nos reunimos a orar todos los días lunes, en una esquina que hice propia en ese espacio. De rodillas le dije al Señor: te entrego esta inquietud, ya no me quiero sentir como me siento. Tú prometiste que nos ibas a dar varias cosas y lo has estado cumpliendo. Nos prometiste un carro y el carro vino. Nos prometiste una casa y yo sé que tú tienes poder para otorgarnos la casa como lo prometiste. Entonces tomé la decisión ese día de poder entregarle al Señor la inquietud y toda esta incomodidad que había en mi corazón, en mi vida. Y al momento de que decido hacerlo, entregarle esto al Señor, el enemigo, que no se queda tranquilo, me dice: ¿para qué quieres una casa? Tus hijos ya están grandes, tú y tu esposo ya están grandes, tus hijos ya se van a ir, se van a quedar solos, entonces ¿para qué quieres una casa? Y en ese momento es entonces donde tomo autoridad y le digo: pues conmigo no vas a jugar, el Señor lo prometió y yo le creo al Señor. Y empecé a declarar paz en mi corazón y empecé a declarar que iba a haber la promesa de Dios para nosotros. Tomo un momento también para recordarle al Señor que yo aún recordaba que varios años atrás, 10 años para ser exactos, Él nos había dado la promesa de una casa, y que yo aún lo recordaba y que estaba esperando por esa promesa, por el cumplimiento de esa promesa. Nos inquieta el Señor a empezar a ver qué hacíamos. Gustavo empezó a buscar lugares a donde poder pasarnos, viendo lo que normalmente hacemos en Guatemala, ¿verdad? Ver la prensa, ver qué se puede comprar, en dónde. Sin embargo, nuestra realidad económica no era como para poder venir y comprar una casa y los pagos, todo lo que conlleva. Seguimos creyéndole al Señor, nos animamos a ir a ver una casa que estaban vendiendo. Encontramos una casa bonita, una casa grande, sin embargo, no terminábamos de tener, en mi corazón realmente no había la paz que necesitaba para poder realmente entrar en el proceso de la compra de la casa. Tengo una parte muy lógica y necesitaba ver que teníamos la plata completa para poder, pues por lo menos dar un enganche y empezar a ver cómo pagábamos la casa.
Mi lado espiritual me decía créele al Señor, pero fue una lucha ahí interna un poquito difícil. Seguimos creyéndole al Señor y más o menos unos 20 días después de que fuimos a ver la casa, los dueños de la casa nos invitan a almorzar, nos llevan a su casa nueva en donde ellos estaban viviendo y nos sorprenden con algo que solamente fue ver físicamente, ver ya palpablemente una palabra que el Señor le había dado a nuestro hijo Gustavo unos 10, 12 días antes. Gustavo recibe en sus manos, espiritualmente hablando, un cofre y no sabe qué hay dentro. Y ellos nos sorprenden a nosotros entregándonos este cofre. Y dentro de él una carta en la cual nos comentaban que el Señor había inquietado sus corazones para poder darnos la primicia de lo que el matrimonio de ellos había tenido durante 38 años, que consistía en la casa que habíamos ido a ver. Dentro del cofrecito una llave en la cual pues simbolizaba las llaves de la casa que ellos nos estaban regalando y cómo el Señor abría para nosotros puertas también de bendición. El Señor ha sido fiel, el Señor ha cumplido cada una de las palabras que ha dado para nuestras vidas, no solo a nosotros como matrimonio, sino que también a nuestros hijos. Y lo único que hemos hecho es creerle. Y va a ser en el tiempo en el que ya estemos preparados para recibir el cumplimiento de la promesa, que entonces lo vamos a ver hecho realidad. No se canse de orar, créale a un buen Dios. Y con lo que nos pasó a nosotros, les puedo decir que Dios responde. Dios responde. Anímate y haz oraciones poderosas. ¿Cuántos se gozan por eso? Yo creo que ese es el Dios de los milagros, ese es mi Abba. Quiero invitarles a que se pongan de pie, por favor. Hemos tenido una inspiración esta mañana, una palabra de Dios a nuestro corazón. Aquí habemos personas que entendemos que necesitamos la gracia de Dios. Yo quiero que tú detectes a dos personas. Primero quiero que te preguntes quién es tu padre. Y segundo quiero que te preguntes quién es tu rey Artajerjes. Quiero que descifres quién es esa persona que tiene autoridad e influencia, que tiene los recursos que tú necesitas. Recursos legales, recursos físicos, recursos económicos. Tal vez no necesitas plata, necesitas legalidad, el permiso, la aprobación. Pero yo quiero preguntarles, ¿es Dios nuestro Padre? Porque tenemos que ser honestos, Dios no es Padre de todos. ¿De quién es Dios Padre? ¿Sabe qué enseñó Juan? Juan dijo: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho, la facultad de ser hijos de Dios. O sea, entendamos que todos los seres humanos, tú y yo, o somos criaturas o somos hijos. Ser criatura no es malo, somos creados por Dios. Pero para ser hijos de Dios necesitamos haberle recibido en nuestro corazón. Sinceramente es la enorme diferencia que existe. Cuando uno se acerca a un Dios que sabe que tiene poder, pero no hay una conexión con ese Dios, no es nuestro Abba. Yo te quiero preguntar, ¿es Dios tu Abba, tu papito, que sientes la confianza de entrar y ponerte en sus piernas como un niño y abrazarlo y decir: papi, quiero un dulce, papi, cómprame un carro? Los niños piden disparates y los papás se ríen, les cae en gracia, pero ellos se sienten con propiedad. Quiero decirte que si tú eres hijo de Dios, tienes la propiedad, tienes la llave para entrar hasta la recámara más escondida y abrir el cofre y recibir los tesoros de Dios. Pero hoy el tesoro se llama gracia, favor, porque la gracia, el favor, la sabiduría nos traerá todo lo demás. Y la segunda pregunta es: ¿quién es tu Artajerjes? ¿El director, el catedrático, el rector, el decano, el empresario, tu socio? Tú eres empresario, pero todo empresario también tiene a alguien que tiene los recursos que puede ayudarle. Yo bendigo tu empresa,
Porque no solo se trata, Señor, aumentanos el sueldo, aumenta las ganancias de la empresa para que entonces todos puedan tener aumentos de sueldos. Así que bendecimos la empresa, bendecimos el negocio, hablamos aumento de negocios, pero todo parte en que Dios está aquí y Él es nuestro Abba. Alguien puede decirle a Dios Abba, alguien puede animarse. En arameo Abba significa papito, papá, papito mío. Dios, hoy levantamos nuestro corazón al cielo